Ya, muy bien. Muy buenas noches, mi amada hermana Carella, mi amada hermana Gisela, si está con Barbarita, con Luca ahí, Loida, la hermana Mónica, la hermana Patricia, Uldita. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de poder reunirnos hoy día miércoles, ¿no es cierto? A las 21 horas. Bueno, estamos con 10 minutos de atraso, pero hay que esperar a veces a los hermanos que lleguen del trabajo. Así que ahí donde están, les invito por favor que puedan inclinar su rostro, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor, porque sin la ayuda del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Así que siempre hay que orar, ¿no es cierto?, para pedir la dirección del Señor, que Dios nos ayude en todo lo que vamos a compartir en esta noche. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre. Te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces, Dios mío, porque tú has sido bueno en gran manera. Muchas gracias, Padre, te damos por tu buena voluntad y por bendecirnos cada día, por estar con nosotros. Te rogamos con todo nuestro corazón que nos ayudes a vivir como hijo de Dios y a hacer siempre tu voluntad. Perdona, Dios mío, nuestras maldades, nuestras iniquidades, borra nuestras rebeliones y ayúdanos, oh Dios, a permanecer siempre fieles a ti de todo corazón. Padre, en esta noche recibe la gloria y la honra que solamente tú te mereces en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador, y te pedimos humildemente, Dios mío, que dirija nuestro corazón, dirija nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento para ser enseñados por ti. Sujetamos todo nuestro ser, Dios mío, a la voluntad de tu Espíritu Santo, y te rogamos y te pedimos con todo nuestro corazón, humildemente, al postrarnos ante el trono de tu gracia, que tú nos bendigas grandemente en esta noche. Muchas gracias, Dios mío, por tenerte en nuestro corazón y por ser templo de tu Espíritu Santo. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu sangre bendita que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos en esta noche, Señor, a estudiar tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Amén y amén. Muy bien, hoy día vamos a ver el tema número 5, ¿ya? La encarnación de Dios. Si tienen su hojita ahí o si tienen su correo electrónico, ¿ya? Tema número 5, vamos a ver la encarnación de Dios. Se entiende que Dios se hizo persona en Jesucristo. Dios tomó, ¿no es cierto?, forma humana, ¿en quién? En Jesucristo. Jesucristo es una palabra compuesta de Jesús, en español, ¿no es cierto?, y Cristo. Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa ungido. En hebreo sería Yeshua HaMashiach, ¿ya? Entonces, la encarnación de Dios en la persona de su Hijo amado Jesucristo, ¿ya? Vamos a leer, aquí solamente tenemos hartas citas bíblicas, ¿ya? Bastantes citas bíblicas, entonces todos los hermanos yo les voy dando una cita bíblica para que la puedan ir leyendo, ¿ya? Vamos a comenzar por nuestra amada hermana Yesenia. Hermana Yesenia, Dios le bendiga. Usted va a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. La hermana Yesenia, ¿no es cierto?, va a leer Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. La hermana Carella va a buscar, por favor, Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8. Uldita va a buscar Hebreos capítulo 9, perdón, Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al 14. La hermana Patricia va a buscar Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. ¿Ya? Y yo voy a leer, ¿no es cierto?, Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28. ¿Ya? Así que esas son las citas bíblicas. La hermana Gisela va a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. La hermana Carela, Hebreos capítulo 1, de los versículos 2, 3, 5 y 8. La hermana Patricia Gómez, Uldita, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 14. Y la hermana Patricia Gómez, Hebreos capítulo 4, del 14 al 16. Perdón, me faltaba la hermana Mónica. La hermana Mónica va a buscar Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28. ¿Ya? ¿Cuál me dijo, hermano, que no me quedó claro? ¿El cuál? ¿Hebreo? Hermana Mónica va a leer Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28. Déjeme anotarlo, el capítulo 7, Hebreo, 7, capítulo 7, 24. Claro, Hebreos capítulo 7, del versículo 24 al 28, la hermana Mónica. ¿Ya?
Entonces, hoy día vamos a ver todo lo que es la encarnación de Dios. El tema que vimos, el tema número 4, que ya hicimos las preguntas, ¿no es cierto? Hablamos de la divinidad de Jesucristo, que es muy importante esa doctrina cardinal, fundamental. Cuando digo doctrina cardinal, es porque es fundamental, ¿no es cierto?, conocer que Jesucristo es Dios. Ya se recuerdan que vimos 5 versículos que hablaban directamente de la divinidad de Jesucristo, apuntaban en forma directa, y otros 4 o 5 versículos, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 versículos que apuntaban a la divinidad de Jesucristo, pero en forma indirecta. Que ahí vimos, ¿no es cierto?, la transfiguración del Señor Jesucristo, la preexistencia de Cristo, el verbo hecho carne, etc. ¿Ya? Entonces, es muy importante estas doctrinas, ¿no es cierto? Ya vimos lo que era la salvación, lo que era la comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con los santos. Luego vimos, ¿no es cierto?, la obra de Dios a través de que la obra necesita sustentarse, sostenerse con los diezmos, la ofrenda y las primicias, ¿ya? Y eso lo vimos, ¿no es cierto?, como doctrinas básicas. Ahora seguimos con doctrinas básicas, pero hablamos del tema número 4, lo que era la divinidad del Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces hoy día vamos a ver un tema parecido, pero no igual. Ahora vamos a ver los versículos bíblicos que nos hablan de la encarnación de Dios, donde Dios se hizo ser humano. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. No vamos a ver la divinidad porque ya comprobamos, ¿no es cierto?, a través de 5 versículos bíblicos que Jesucristo es Dios con D mayúscula. Tanto los 5 versículos que nos hablan directamente de la divinidad del Señor Jesucristo, como también, ¿no es cierto?, del contexto. Cuando leíamos un texto, ¿no es cierto?, y de qué se desprendía ese texto, dentro de qué contexto estaba, y que nos hablaba también de la divinidad del Señor Jesucristo. Hoy día vamos a ver, como les digo, un tema parecido, pero no igual, que se llama la encarnación de Dios. ¿En quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, hermana Gisela, ¿está por ahí? Amén, hermano. Amén. Vamos a pedirle a nuestra madre hermana Gisela que lea Filipenses capítulo 2. Hermano, le había dicho a la hermana Yesenia que leyera. Dijo Yesenia, Pero la hermana Yesenia no está, pues. pero dijo Yesenia usted, por eso me queda un poquito, entonces yo no me No, preparé. me equivoqué, la hermana Gisela, porque la hermana Yesenia no está conectada. Espéreme, como no me tocó, yo estaba en la cocina haciendo algo de la cocina y no tengo la Biblia aquí. Va a tener que Ya, esperar. ahí llegó nuestra madre hermana Miriam. Dios le bendiga, hermana Miriam. Bendiciones. Hermana Miriam, estamos recién empezando. Usted va a buscar, por favor, Hebreos capítulo 9, la hermana Miriam. Hebreos capítulo 9. Hermano, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. La hermana Gisela, porque la hermana Ya. Yesenia no está. Ya, entonces, hermana Miriam, sí. hermana Miriam, Hebreos capítulo 9, del versículo 12 al 14 y 26. Hermano Rudy, disculpe. ¿Sí? Hermano Rudy, Sí, hermana Canela, dígame. yo invité a una hermana en la fe. ¡Ah, qué bueno! Bienvenida. La persona que le estuve hablando hoy día, ella es ¿Ya? del norte y justamente me está diciendo que ahora está, ya le envié el link y me pregunta si puede entrar. Por Le digo que supuesto, entre, que abra bienvenida. la Por puerta supuesto. y se siente cómoda. Sí, por supuesto, bienvenida. ¿Cómo se llama? Ella se llama Alejandra Valdivia, ¿ya? Yo le dije que tenía que estar ahí lista con cuaderno, Biblia y lápiz, ¿Y la ¿ya? aplicación la tiene de Sky? ¿Skip la tiene? Me dijo que el hijo se la iba a bajar, así que ya le di ya el link, me dijo que estaba lista. Ya, que entre entonces, pues bienvenida. Dígale que, comuníquele que entre nomás. Bienvenida, bienvenida. Todos son bienvenidos, no hay problema. Ya, hermano Rudy, le hablo entonces. Ya, hermana Carela, usted tiene que leer Hebreos capítulo 1, los versículos 2, 3, 5 y 8. Ya, hermana Miriam, entonces le dije Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14 y 26. Entonces, mi amada hermana Gisela, ya, no se olviden, no se olviden, hoy día vamos a hablar de un tema parecido al que vimos el viernes antepasado.
El viernes antepasado hablamos de la divinidad del Señor Jesucristo, que Jesucristo es Dios, Dios con D mayúscula. ¿Ok? ¿Ya? Entonces hoy día vamos a hablar de la encarnación de Dios. ¿Cómo Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo? No se olvide, Jesucristo es una palabra compuesta entre Jesús y Cristo, que significa, Jesús significa Salvador y Cristo significa ungido. Es decir, cuando decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos diciendo en el nombre del Salvador ungido, que es uno solo, que es Jesucristo. ¿Ya? Entonces Dios se hizo ser humano en Jesucristo, no se hizo ser humano en Moisés, no se hizo ser humano en David, ya no se hizo ser humano en algún profeta de aquí, o en Napoleón Bonaparte, no, 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 no. Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que los versículos bíblicos, ¿no es cierto?, que vamos a ir leyendo de a poquito y los vamos a ir analizando, ¿ya? No se olvide, si Hermano alguien no... Rudy, ¿Sí? ¿Sí? Filipenses 2 del 5 ¿a cuál? Del 5 al 8, hermana Gisela. ¿Perdón? Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Ya, amén. Entonces, ¿no es cierto? Estamos viendo un tema parecido. Ahí está Alejandra Valdivia. Dios le bendiga. A ver, esperemos un poquito, por favor, para que saludar a la hermana Alejandra Valdivia. Dios le bendiga. No sé si me escucha, tiene que activar, abrir su micrófono. Me esperan un poquito, por favor, mis amados hermanos. Uldita, hermana Patricia, hermana Miriam, hermana Mónica, Loida, hermana Gisela, hermana Alejandra Valdivia, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Soy el hermano Rudy Limarí. ¿Me escucha? ¿Se escucha abajo? Ya. A ver. ¿Ahora sí me escucha? A veces un poquito la señal de internet. Bueno, bienvenida al estudio bíblico, hermana Alejandra. Dios le bendiga. Siéntase parte del Amén, grupo. gracias. Amén. 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 Bienvenida, bienvenida. Dios le bendiga. Muy bien. Gracias, hermana Carela, por invitar a la hermana Alejandra Valdivia. Que Dios le bendiga. Bienvenida, ¿no es cierto? De ahí, si gusta, la incorporamos al grupo de estudio bíblico, al WhatsApp me refiero yo ahí. Ahí nos avisa. Bien, hermana Gisela, comenzamos la lectura bíblica. Filipenses capítulo 2 Amén. del versículo 5 al 8. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios. Sin embargo, se ha notado a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto? La hermana Gisela tiene otra versión de la Biblia. Otra versión, por si acaso, para que no se asuste. Porque la versión nuestra, la Reina Valera 1960, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí versículos 7 y 8 son clave de lo que acaba de leer nuestra madre hermana Gisela. ¿Ya? Tomando en forma de siervo. ¿Quién tomó forma de siervo? Dios. Dios se hizo ser humano. ¿Ya? Dios se hizo ser humano. ¿Ya? Hecho semejante a los hombres. Hermana Pamelita, bienvenida. Dios le bendiga. Bienvenida también. Hola, hola mi hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermana querida. Bienvenida. Estamos recién empezando. Entonces, dice, el cual, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, estando hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermana Mónica, ¿usted levantó la mano? Sí, hermano, quería hacer una consulta, pero si no la hago después. No, díganme, si no hay problema.
No sé, a lo mejor no le va a gustar mucho, pero es que tengo una duda. ¿Cuál fue el objetivo de venir a hacerse hombre Dios a través para de salvar. Jesús y venir aquí a la tierra? Así, pues, pero explicarlo, porque uno dice, no pasa, pero había otro más allá, era explicar el reino. Es que yo una vez escuché de que ¿Ya? estaba niña yo y a mí me dijeron de que, por eso le pregunto, yo me quedé con eso, de que él había venido a la tierra para abolir la ley de Moisés, que la ley de Moisés era No, muy dura y que no, hacía mucho daño a los hombres y que él, por eso le pregunto, porque usted está enseñando, aquí no tenemos que equivocar con usted, pues, obviamente, para que después no ningún hablemos problema, tonteras. Pues. ningún Esa es problema, no hay ninguna esa es tontera, la hermana Mónica. idea. ¿Cuál Ya, es no, el objetivo? Porque sabe que a veces la gente no lo tiene claro y entonces, bueno, de repente a veces preguntar estos pequeños detalles, a lo mejor para mí es importante. correcto, muy bien. Hermanos queridos, hermana, bueno, les aviso, ¿no es cierto?, que tenemos una nueva integrante, llegó nuestra amada hermana Muriel también, bienvenida. Tenemos una hermana que se llama Alejandra Valdivia, ya, amiga de nuestra hermana Carela Caracholo. La hermana Carela la invitó y ella, ¿no es cierto?, aceptó la invitación y está con nosotros aquí para que sepan, ¿ya? Tenemos una nueva integrante en el grupo que se llama la hermana Alejandra Valdivia, ¿ya? Dios le bendiga, muy Bienvenida, bien, hermanita. amén. Muy bien, vamos a contestar de inmediato, ¿no es cierto?, la pregunta de la hermana Mónica. ¿Dios se hizo ser humano para qué? No vino a abolir la ley de Moisés, todo lo contrario. Jesucristo dijo, no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesucristo cumplió la ley y cuando nosotros ponemos la fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ya? Dios nos mira como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Porque si Jesucristo no existiera, nosotros delante de Dios seguiríamos siendo pecadores. La sangre de Jesucristo que Él derramó, la derramó por nuestros pecados. Entonces, ¿para qué se hizo Dios ser humano? Para salvarnos. Él cumplió la ley, entonces ahora por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Dios hace como si nosotros hubiésemos cumplido la ley. ¿Se fija? Entonces Jesucristo no vino a abolir ninguna ley. ¿Por qué? Porque la ley de Dios se resume en dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿ya? Y amar al prójimo como a sí mismo. Eso sale ahí en Mateo, lo hemos visto varias veces. Entonces, ¿Dios para qué vino? ¿Para qué se hizo ser humano? Para salvarnos de la condenación eterna. No había forma que el hombre se salvara. No había ni una forma, no teníamos ni una posibilidad de salvarnos, ni una, nada, nada. No teníamos ni una posibilidad de salvarnos. Por eso Dios mismo se hizo ser humano. ¿Para qué? Para salvarnos. Ya. Y eso que algunas personas afirmaban que Jesús vino a abolir la ley, no, 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 no. La ley de Dios se resume en toda la ley del Antiguo Testamento, se resume en dos mandamientos. Jesucristo la resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor, ¿no es cierto?, resumió toda la ley en dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo. Y como dice Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esa afirmación está totalmente equivocada, ¿no es cierto?, cuando dicen que Jesús vino a abolir la ley. No, eso no es verdad. Hermana Mónica. Totalmente de acuerdo, pero en Deuteronomio, no sé cómo, ahí habla de que, por ejemplo, sí, ahí dice, ahí Dios habla de los decretos y las leyes que Él dejó, y dice muchas veces la Biblia, el que no cumple mis mandamientos y mis leyes, no entrará al reino de los cielos. Y una de las leyes, por eso usted me corrige si estoy mal o bien, es también, claro, amarás, Jesús lo resumió en dos, pero acuérdese que también Dios dejó muchas otras leyes que la más principal y la que más al Señor le molesta es que la gente haga idolatría de cualquier cosa. No solamente de los santos de la Iglesia Católica, puede ser idolatría también a un pastor, idolatría al celular, idolatría a la... O sea, podemos idolatrar algo más allá. Entonces, yo creo que ahí hay confusiones que obviamente estos cursos para irlas aprendiendo Correcto. Ya. porque yo tengo Muy ahí bien. la duda, porque él dejó muchas leyes ahí que yo las estuve estudiando, la encontré tan buena y tan simple, y yo decía, ¿por qué el pueblo de Dios le costaba tanto cumplirlas si eran leyes que a lo mejor para nosotros son simples, que usted las conoce, que son muy parecidas a los 10 mandamientos, donde habla también de la parte de la migración, habla, ¿no es cierto?, de muchas cosas más. Y lo más Ya. importante que él hace hincapié es que no debemos adorar a nada, solamente a él, porque él dice que él es celoso y no harás imágenes, dice, con tus manos pecadoras ni nada. Entonces, ¿cómo entendimos eso a lo que Jesús
dejó, por eso le digo, a lo mejor ahí donde de repente la interpretación se entiende mal, porque claro, Jesús dijo que son se resume en dos, ¿cómo se llama? En dos leyes, pero ¿y las demás? Hay muchas más, por ejemplo, también están los 10 mandamientos que no los podemos dejar aparte y que hoy en día están casi no cumpliéndose, porque la gente, por ejemplo, en la parte no desearás la mujer de tu prójimo, ¿cuántas personas conviven, hermano? En las mismas iglesias. Y una vez se les dice, usted está en pecado, ay no, yo llevo años con este caballero, pero está viviendo con él, no está casado. Y eso es una manera también de estar faltando al respeto a Dios. Entonces hay otras cosas más que de repente la gente la acomoda a su manera de vivir y creen que Dios así lo acepta. Y yo no sé la mirada que tiene Dios referente a esa situación. Ya, muy bien. Hermana querida, mire, todo lo que, los primeros 5, cuando usted habló de los 10 mandamientos, los primeros 5 mandamientos de Dios, que Dios le dio a Moisés, ¿no es cierto?, hablan de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y los otros 5 mandamientos, ¿no es cierto?, son de amar al prójimo. Entonces, por eso Jesucristo lo resumió en dos. Todo lo que es idolatría ofende a Dios. ¿Se fijan? Todo lo que es idolatría, ¿no es cierto?, ofende a Dios. Lo que es robarle algo al prójimo, algo que tocó a usted, ¿no es cierto?, eso es hacerle daño al prójimo. Entonces, por eso Jesucristo lo resumió en dos. Lo que pasa, hermana querida, ¿no es cierto?, es que Israel nunca pudo cumplir la ley, nunca, nunca, nunca. Por eso vino Jesucristo también. Primero a salvarnos, después lo que le dije en delante, ¿no es cierto?, hace un momento atrás, Jesucristo vino a cumplir toda la ley y Él la cumplió toda por nosotros. Cuando nosotros ponemos la fe personal en Jesucristo, es como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Por eso es tan importante nuestro amado Rey Salvador, pues. A Él le debemos la salvación, la salud, la vida eterna. Él cumplió toda la ley que nosotros como humanos nunca íbamos a poder cumplir, y de hecho Israel nunca las cumplió. Entonces, todas esas otras leyes que se hablan ahí, ¿no es cierto?, de montones de cosas que se hablan ahí en el Antiguo Testamento, Jesucristo las cumplió. Entonces, cuando usted pone la confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios, es como si usted hubiese cumplido todo eso. Porque en su estado natural, usted o yo, cualquiera, nunca hubiésemos podido cumplir. De hecho, Israel nunca cumplió esos mandamientos. No sé si le quedó satisfecha con la explicación, hermana Mónica. Ya, amén. Muy bien. Sigamos. Entonces, estamos viendo todo lo que es la encarnación de Dios, cómo Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo. No se olvide, si usted tiene una pregunta, puede levantar la manito o puede abrir su micrófono y decir, hermano, no entendí esto, ¿lo puede explicar de nuevo? Lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Esto principalmente, ¿no es cierto?, para nuestra hermana Alejandra Valdivia, porque los demás hermanos ya me conocen todo, ¿ya? Pueden, ahí hay la aplicación tiene una manito, ¿no es cierto?, si quieren hacer alguna pregunta, o abren su micrófono y me preguntan, sin ningún problema. Ok, entonces estamos viendo, el tema número 4 que vimos fue la divinidad de Jesucristo, ¿ya? Que Jesucristo es Dios eterno, pero ahora estamos viendo un tema parecido, pero no igual. Ahora estamos viendo que Dios se hizo ser humano, ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Entonces la hermana Gisela leyó Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8. Y la clave, yo le dije, está, ¿no es cierto?, en el versículo 7 y 8, porque dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de ser humano, hecho semejante a los hombres. Esto es muy importante, Dios se hizo ser humano, tomadito de la mano del tema anterior, de la divinidad de Jesucristo, ¿se acuerdan? Tenemos a la secta de los testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo fue un simple profeta, ¿no?, o un hombre muy elevado. Lo mismo opinan los musulmanes, lo mismo opinan los mormones y las grandes sectas, etcétera. Hablan de Jesucristo como un simple hombre, pero no es así. Ya vimos en el tema número 4, la divinidad del Señor Jesucristo, que Jesús tenía, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la unión hipostática, la hipostasis. Dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Lo que lo hace único, en cambio, toda la raza humana, usted y yo, somos hijos de papá y de mamá. ¿Ok? Entonces, Filipenses 2:7 dice, hecho semejante a los hombres, Dios se hizo ser humano, ya sabe, para salvarnos de la condenación eterna, del infierno, de nuestros pecados, con su sangre bendita. También Él cumplió la ley. La pregunta que hacía nuestra hermana Mónica, ya, Jesucristo cumplió toda la ley, toda, no la abolió, no la eliminó, no, Jesucristo la cumplió. Entonces, cuando ponemos la fe personal en Jesucristo, el Señor nos salva de nuestros pecados, nos limpia de toda inmundicia, pecado y maldad, y también, ¿no es cierto?, como Él cumplió la ley, Dios hace que, por la fe en Jesucristo, Dios nos mira como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley, pues. Y sabemos que humanamente, tanto Israel como nosotros, nunca podríamos haber cumplido la ley. Y verso 8 dice, y estando en la condición de hombre, no se olvide, Dios se hizo ser humano, se hizo hombre, no se hizo animal para salvar a los animales, no se hizo ángel para salvar a los ángeles,
No se hizo ave para salvar a las aves. No se hizo pez para salvar a los peces. ¿Entiende? Se hizo hombre, verso 8, y estando en la condición de hombre, Dios se hizo ser humano. Amén. Muy bien. Hermana Carella, por favor, usted va a leer Hebreos capítulo 1, versículos. Hermana Mónica, otra pregunta. Sí, hermana Mónica, díganos. Sí, no, yo no sé si hacerla ahora o después de que hable la hermana Canela. Lo que pasa que en la parte que usted está hablando, donde dice ¿Ya? que en Filipenses dice que Dios se hizo hombre, ¿cómo fue lo que usted repitió? Sí, se hizo hombre, se hizo ser humano. Sí. La pregunta es, ¿en qué nos asemejamos los hombres a Dios? ¿Cuál es la semejanza que tenemos? En la creación, hermana Mónica, nosotros, los hombres, cuando digo hombre, incluyo también a la mujer, somos los únicos que traemos la imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no. Cuando Dios creó los ángeles, dijo, sean los ángeles, ¡pum! Y el Espíritu Santo creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines y bla, 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 bla. Cuando Dios dijo, por ejemplo, produzca la tierra árboles, frutales, hierba, y aparecían. Cuando Dios dijo, produzca los mares, monstruos marinos y peces, etcétera, aparecían. ¿Se fija? En cambio, cuando Dios nos creó a nosotros, de partida usó barro, primero creó a Adán, después a la mujer, no se olvide. ¿Ya? Y en ese muñequito que tenía, primero los huesos, después los tendones, los nervios, la circulación, ya, y todo el asunto, y después cuando sopló el aliento de vida, ese aliento de vida que sopló Dios en la nariz de Adán, produce el alma y el espíritu, y eso nos hace diferente a todo el resto de animales, peces, aves del cielo, etcétera, etcétera, nos hace diferente, y a los ángeles también, porque Dios nos los creó a su imagen y semejanza. En cambio, a nosotros sí. Pero, entonces la semejanza sería el espíritu, el alma. Sería, la imagen y semejanza va a apuntar que el ser humano, el hombre y la mujer, es un ser racional, que los demás, la demás creación no tiene, excepto los ángeles, pero los ángeles son espíritus, no tienen forma humana. ¿Entiendes? Nos hace semejante que somos capaces de razonar, de tomar decisiones. Yo pensaba que era por la parte de justicia que podíamos ser semejantes, por el sentido de la porque es justicia. misericordioso y siempre está tratando que el ser humano sea justo y piadoso. Podría ser esa semejanza, ¿no? Porque la Biblia no explica bien eso, pero dice que Él los crea a su imagen y semejanza. Entonces, si alguna vez yo me tocara a mí, por ejemplo, tener que explicarle a alguien, ¿no es cierto?, para qué es nuestro maravilloso Dios, a lo mejor me puede hacer esa pregunta y yo cómo la voy no sé si me entiende, me ir aprendiendo para explicarla, porque va a llegar un momento que me van a decir, oye, pero ¿en qué nos semejamos? ¿Y por qué imagen de Dios igual que nosotros? Pero la gente a veces puede preguntar. Entonces, yo siempre he tenido esa duda, ¿cuál es la semejanza? Porque veo que somos tan malos, tenemos el planeta todo destruido, claro, Dios nos hizo un libre albedrío, pero entonces, ¿dónde estaría apuntada la semejanza? Ya. A lo mejor me voy a explayar con esto, no voy a preguntar más porque la hermana le decía, para eso el estudio bíblico, hermana Mónica, para eso nos juntamos a estudiar. Ya. La imagen y semejanza de Dios va apuntada a que el ser humano de toda la creación es el único que es, ¿no es cierto?, racional, que tiene raciocinio, que es moralmente responsable delante de Dios. A causa del Dios no lo creó en pecado, Adán y Eva, lo creó sin pecado. El pecado entró después por la desobediencia, ¿ya? Entonces lo que nos hace diferente de todo el resto de la creación, de los animales, los peces, las aves, etcétera, es que somos racionales. A eso se refiere la imagen y semejanza de Dios, ¿ya? A eso se refiere, hermana Mónica, que tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones, que somos moralmente responsables, lo que los animales no lo son, los peces no lo son, las aves no lo son, los árboles, las montañas no son seres inanimados que no tienen alma, ¿ya? En cambio, nosotros sí, nosotros tenemos alma y tenemos espíritu. ¿De dónde nos viene el alma y el espíritu? No se olvide, cuando Dios sopló el aliento de vida en Adán, eso suplió, ¿no es cierto?, ese aliento de Dios, ese soplo de Dios produjo la parte inmaterial del ser humano. La parte inmaterial es el alma y el espíritu, que los demás no lo tienen. Los demás no lo tienen. ¿Ok? Entonces, delante de Dios somos moralmente responsables, tenemos raciocinio, tenemos la capacidad de razonar, de tomar decisiones. Entonces, cuando tomamos decisiones, el problema es que a causa del pecado,
tomamos malas decisiones, por eso es por causa del pecado. Tenemos una naturaleza humana pecaminosa, pero gracias a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, ahora tenemos la naturaleza divina, ¿ya? Y tomamos las decisiones que ahora a Dios le agradan. Pero que el ser humano sea hecho a imagen y semejanza de Dios es que el ser humano puede tomar decisiones, es un ser racional, distinto al resto de su creación, excepto los ángeles, pero los ángeles no son humanos, los ángeles son espíritus. Pueden tomar decisiones, tomaron la decisión de servir al Señor, un tercio se rebeló con Satanás, ya, está bien. Pero el resto dijeron no, quedaron fieles a Dios, pero no son espíritus. No pueden tomar forma humana, pero no son creados como seres humanos. Entonces nosotros, cuando somos concebidos, en el vientre de una mujer, toda la raza humana, cuando se unen, ¿no es cierto?, los dos gametos, el masculino y el femenino, ahí Dios en forma automática opera una ley que se llama la ley de la vida. Y esa ley de la vida produce el alma y el espíritu, el soplo de Dios. Que eso se da en forma instantánea, inmediata. Por eso es que nosotros estamos en contra del aborto. Bueno, ese es otro tema, ¿ya? Del momento, ¿no es cierto?, que se une el óvulo con el espermio, viene un ser humano, Dios da el aliento de vida, esas células que se están dividiendo y reproduciéndose, ¿no es cierto?, hasta formar un ser humano, ya trae la imagen y semejanza de Dios. Por eso no hay que matarlo, no es asesinar. Muy bien, hermana Carella, Dios le bendiga, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Ya, hermana Carella nos va a leer Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8. Amén. Amén. Dice, llevamos el título, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 5. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. El 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muchas gracias, hermana querida. Ya. Aquí en Hebreos capítulo 1, ¿no es cierto? Vamos a usar mucho hebreo porque aquí tenemos hartos versículos. A lo mejor hoy día no lo alcanzamos a ver todo, vamos a tener que seguir el próximo viernes sin ningún apuro porque no estamos en una carrera contra el tiempo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que es la encarnación de Dios. Dios se hizo ser humano, pero ¿en quién? En Abraham, en Moisés, en David, en el profeta Isaías, en Juan el Bautista, no, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Ya? Ese es el tema que estamos viendo, el tema número 5, la encarnación de Dios, ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nuestra hermana Carella, muchas gracias, hermana, nos leyó, dice que Dios, ¿no es cierto?, ha hablado de muchas veces, en otros tiempos a los padres por los profetas, pero a nosotros, en estos postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Lo último, postrero es lo último. ¿Nos ha hablado por quién? Por el Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. Amén. Jesucristo. ¿A quién dice constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? Todo fue creado por Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Hermana Mónica, dígame. Una consulta referente a ese artículo, ¿no es cierto? Porque mucha gente en el Antiguo Testamento se guiaba por los profetas, y posteriormente después también bueno, hay que considerar que la gente no sabía todavía leer ni escribir, cómo el mensaje fue llevado de manera errada hacia las civilizaciones posteriores. ¿Cómo Dios va a mirar eso? A lo mejor mucha gente pecó en forma, ¿cómo le explicara? Ingenua, por decirlo así, sin saber de que ese mensaje estaba mal enviado.
Ya, ¿a cuál mensaje se refiere, hermana querida? Al mensaje de Dios, porque muchas veces la Biblia se interpretó a la manera como el hombre la quería acomodar a la situación que estaba viviendo y no a la como Dios lo había mandado. Y de eso hay mucho, por ejemplo, Jeremías en sus lamentaciones, él llora y por eso escribe, porque se entendió de que toda la gente creyó y confió en los profetas sin entender de que venían, iban a ser esclavizados por el pueblo babilónico porque el mensaje fue mal llevado. ¿Y qué pasa si hoy en día se está repitiendo lo mismo? Que muchas Ya, veces a lo mejor por no entenderlo a lo mejor de la manera como se debe explicar, a lo mejor se está cayendo en algo que no sé si me explico. Yo sé que usted me va a decir, pero es que el sí, Espíritu Santo, pero ahí no sé si me entendió sí, sí, hermana Mónica, para mire, poderla completar. ahí, Ya, ya, la afirmación está equivocada, hermanita Mónica. ¿Por qué? Porque no era que el pueblo, vamos a hacer un paréntesis, no era que el pueblo de Israel no haya entendido el mensaje, no lo creyeron, porque su conducta era mala. Entonces Jeremías y todos los profetas que le decían al pueblo, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios, vuélvanse, no es que no lo hayan entendido, o no es que no haya llegado, digamos, el mensaje distorsionado, no, el mensaje lo captaban bien, el problema es que en su corazón no quisieron escuchar, y por eso, ¿no es cierto?, Dios permitió que los babilonios lo invadieran. Entonces ahora la diferencia está en que, gracias a Dios, como dijo usted, tenemos al Espíritu Santo, claro, pero ahora la iglesia, la única misión que tiene, predicar del Evangelio del Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso, ¿no es cierto?, con la ayuda del Espíritu de Dios, ya no, por así decirlo, no llega tan distorsionado. Ahora, que se han metido sectas dentro de la iglesia, que se ha metido apostasía y hace otra cosa, sí, eso es otra cosa, ¿ya? Entonces, el mensaje, cuando dice aquí que Dios le habló a los padres por medio de los profetas, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, y de eso el mensaje fue clarito, hermana querida, ¿ya? pero Para Israel fue clarito. hermano Rudy, Para sí, nosotros, sí, me gusta. ¿no es cierto? Es claro, porque para nosotros ya las cosas cambian muy radicalmente, porque para nosotros está Jesucristo el Señor, pues, está el Espíritu de Dios, están los ángeles del Pero Señor por que cuidan, etcétera. Pero, por ejemplo, en la historia, a lo mejor voy a mezclar unas pocas cosas, no sé si no están de acuerdo, obviamente, pero como dice usted, un estudio, por ejemplo, en la historia, ¿no es cierto?, estamos claros de que hubo una etapa que fue la Inquisición. Esa ¿Ya? Inquisición fue un engaño hacia toda la comunidad y no solamente ¿Ya? a Correcto. Europa, sino que también afectó a otras regiones donde el mensaje de Dios era mal llevado y estaba claro, ¿no es cierto? Por lo tanto, Sí, se cobraba por todo, era un Dios castigador, un Dios que no tenía, ¿no es cierto? Y la gente mucho y quedó lamentablemente ese hoyo, por decirlo, esa oscuridad de todo sí, lo que se hizo, los atropellos humanos, y cómo después tuvieron que pasar al tema de la época de las luces, donde ya el hombre se dio cuenta que la religión ya no era el centro del mundo, porque como el mensaje fue tan mal llevado y fue tan mal distorsionado que la gente dejó de creer en eso, y por eso se vuelve al renacimiento, ¿no es cierto? Y vuelve el tema de las luces para creer un poco más en el hombre, no como idolatría, sino como una especie de decir, oye, mira, nos han engañado tanto con Dios, al final no sabemos qué creer, no sabemos si esto es cierto, esto es verdad, no sabemos qué Biblia es, no sabemos si o sea, estaban tan confundidos por tantas cosas que pasaron históricamente. ¿Cómo poder entender eso en nuestros ya, tiempos de ahora? No sé si ok, me explico sí, correcto, bien, me no hay encanta problema, que no hay usted me problema. entienda. No hay problema, para eso el estudio bíblico, para que hagan todas las preguntas que quieran. Muy bien. Ya, ahí, hermana querida, el problema, le vuelvo a decir, tampoco fue la Biblia y tampoco fue el mensaje. El problema fue, ya, no sé si se recuerdan cuando vimos, ¿no es cierto?, en el libro Apocalipsis, capítulo 2, la era de las iglesias. No se olviden, ¿no es cierto?, que la primera iglesia, que era la de Éfeso, fue la iglesia que, con el apóstol Pablo, Pedro, etcétera, todo, llenaron todo el imperio romano. Durante 350 años aproximadamente, ¿no es cierto?, el mensaje estuvo puro, la doctrina estuvo pura, pero ya, ¿no es cierto?, en la iglesia de Pérgamo, que significa compromiso matrimonial, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? El mensaje, lamentablemente, con Constantino, ya empezó a cambiar. ¿Qué cosa? Constantino dijo, ya no vamos a perseguir más a los cristianos y vamos a hacer del Imperio Romano la religión oficial. Y ahí empezó la mezcla de, ¿no es cierto?, de la mezcla del cristianismo con el mundo. Por eso se llama compromiso matrimonial, donde la iglesia se empezó a casar con el mundo. Luego ya en Tiatira, que significa sacrificio continuo, ahí ya la iglesia católica estaba, por así decirlo, con el mensaje distorsionado. Por eso el Señor la compara con Jezabel ahí. Eso lo vimos en el estudio del libro de Apocalipsis. De hecho, está grabado. La hermana Barbarita, ¿no es cierto?, tiene, todo eso lo subió al canal de YouTube que tenemos. Entonces, el problema durante la Inquisición católica, apostólica romana, la iglesia no tenía nada que ver.
el mensaje estaba correcto, la Biblia ya existía. El problema fue que el catolicismo romano, que es heredero de la religión babilónica, la inmundicia de la religión babilónica, hizo lo malo. ¿Ya? Entonces no fue el problema tanto del mensaje o de los mensajeros, el problema fue el catolicismo romano, que el catolicismo romano no es ni más ni menos que la religión babilónica que logró meterse dentro de la sana doctrina, en tiempos de la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Y en tiempos de la iglesia de Tiatira. Ahí ya estaba consumado el catolicismo romano, y hasta el día de hoy. Entonces, todas esas aberraciones que se hicieron en el tiempo de la Inquisición, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con la palabra de Dios, nada que ver con Jesucristo, sino con un sistema religioso perverso, malo, degenerado, que Satanás logró meter, ¿no es cierto?, enquistar en la sana doctrina. No sé si le respondí, hermana querida. Ya, ahí me avisa. Muy bien. Sigamos. Cerramos el paréntesis. Entonces seguimos con la encarnación de Dios. Seguimos en la doctrina que estamos viendo, ¿no es cierto?, de que Dios se hace ser humano, Dios toma forma humana, Dios toma forma humana. Entonces estamos viendo aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8. Dice, ¿no es cierto?, que Jesucristo, dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Porque Dios tomó forma humana. ¿Cómo Dios purificó nuestros pecados? En la persona de Jesucristo. No se olvide que la sangre de Jesucristo era sin pecado, distinto a nosotros. Todos los seres humanos que nacen, toda la raza humana, todos venimos infestados con el pecado. ¿Ya? En cambio, la sangre de Jesucristo no, porque la sangre de Jesucristo era sin pecado, porque Él no fue engendrado por un espermio humano, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo fecundó el óvulo de María, y por eso Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la sangre de Jesucristo era sin pecado. Entonces, por eso dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Cómo? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. ¿Ya? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Luego dice verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Por eso dice el título, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. A ningún ángel, a ninguno, a ninguno. A ningún ángel, porque los ángeles son creados, aunque sean querubines, serafines, arcángeles, lo que sean, que están todos en el trono de Dios adorando a Dios, pero ninguno fue engendrado, ¿no es cierto?, sino solamente el Hijo, Jesucristo, que se hizo ser humano. Por eso dice la pregunta, ¿a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, yo seré a él por padre y él será mi hijo? A ninguno, a ninguno, a ningún ángel, ni a Gabriel, ni a Miguel, ni a los cuatro seres vivientes, ni a los querubines, serafines, a nadie. Solamente a Jesucristo, a su Hijo amado. Y verso 8 dice, más del Hijo, ¿de quién? De Jesucristo. Le dice, tu trono, oh Dios. Se fija aquí, Dios el Padre le está diciendo a Dios el Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Es decir, aquí nos encontramos, ¿no es cierto?, con que Jesucristo ya es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios tomó forma humana y, por así decirlo, el Padre Celestial, ¿no es cierto?, le dio todo su poder, autoridad, ¿a quién? A su Hijo amado Jesucristo. Por eso dice, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. El único a quien Dios engendró es a su Hijo amado Jesucristo, a nadie más. El resto, todos nacemos de papá y de mamá. Hermana Mónica. Sí, quería preguntar en qué parte entonces empieza, porque ahí se está hablando del Padre, del Hijo, ¿y dónde se daría la Santa Trinidad? Bueno, vamos a estudiar ese tema, hermana querida, el tema número 6. Ah, El tema ya, siguiente. el Ahí, otro capítulo. Ya. claro, todo lo que es la doctrina de la Trinidad. Ya, ahí vamos a hablar bastante todo lo que es la Trinidad. No se preocupe. Muy bien, sigamos. Hebreos capítulo 2, del versículo 9 al 14. ¿Qué lo tiene la hermana Patricia, me parece? No, yo, hermano Rudy. Ah, hermana... Miriam. sí, correcto. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 14. Del 2 al 14, sí, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna Hermanita, redención. hermana Miriam, no, ¿Sí? todavía no. No, Ah, no, no, me está bien equivoqué. usted, pero sí, no, está bien su lectura, pero todavía no la vamos a ver ese Todavía no me versículo. tocaba. No, todavía Ya, no le toca. hermanito. Ya, bendición. Me parece que es la hermana Patricia. Hermana Patricia, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 14. O Uldita, No, No, yo, hermano, a mí me toca el 4. 4, 14 y 16 me toca. ya, Uldita entonces, Uldita. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 14. ya. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habían Habiendo, de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que sean santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza del llamarlos. llamado hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos su nombre. En medio de la congregación te alabaré. ¿Hasta el 14? Sí. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muchas gracias. Ya, este versículo bíblico, subrayenlo, guárdenlo, píntenlo, todo. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, nos habla muy claro, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? A Jesús, dice claramente. ¿De quién? Dios se hizo ser humano, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Ya? Un poco menor que los ángeles, y a Jesús coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? De los padecimientos de la muerte. ¿Por qué Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios también lo honró, lo glorificó para siempre a su diestra. Ese título, ese honor no lo tiene ningún ser humano, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Isaías, ni Jeremías. No lo tiene nadie, ni aunque sean los grandes profetas del Antiguo Testamento. Nadie. ¿Ya? Solamente Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios que se hizo ser humano, ¿no es cierto?, en la persona de Jesucristo, y Jesús, el Hijo de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, a causa de los padecimientos de la muerte. ¿Se fija? Alguien tenía que pagar, un inocente tenía que pagar por los culpables, y esos culpables somos nosotros. Bueno, éramos, porque ahora tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿ya? A causa del padecimiento de la muerte, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos. La gracia de Dios, el perdón que Dios nos da, está solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. En nadie más. En nadie más. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando en singular. Él, la y la. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted tiene a Jesucristo en su corazón, lo tiene todo. Ya no es necesario, ¿no es cierto?, guardar que la ley del Shabbat,
que Israel es esto, aquí, esto, allá. No, nosotros somos la iglesia, sean judíos, sean gentiles. El que cree en Jesucristo en esta era de la iglesia, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, pasa a formar parte de la iglesia, de la nacionalidad que sea. ¿Ya? Entonces, por esa gracia de Dios, Jesucristo gustó la muerte por todos nosotros, por todo, para salvarnos a todos. ¿Ya? Dice, ¿no es cierto? Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas susciten, es decir, por Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Jesucristo. Dios se hizo ser humano en Jesucristo, porque Él es el autor de nuestra salvación. 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo se identifica con nosotros y nos dice hermanos. No le dice hermano a los ángeles, a los animales, a los peces, a las aves, no, nos dice a nosotros, la raza humana, pero solamente a aquellos que le rinden su vida y su corazón a Jesucristo, ya que son adoptados como hijos de Dios. El resto, sean judíos o gentiles, es decir, de todas las nacionalidades del mundo que hay, si no tienen a Jesús el Hijo de Dios, no somos hermanos del Señor Jesucristo. ¿Ya? Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Aquí está hablando de Jesucristo, que Jesús anunció el nombre de ¿quién? Del Dios Padre, del Dios Todopoderoso. Jesucristo, ¿no es cierto?, vino a morir por nuestros pecados, cumplió toda la ley, pero anunció también, ¿no es cierto?, el verdadero Dios, que es el Padre Celestial. Por eso Jesús cuando resucitó, ¿no es cierto?, le dijo a María Magdalena, no me toques María Magdalena, pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Por eso aquí Jesús se identifica como nos llama a nosotros como hermanos, pero le repito, no a toda la humanidad, a solamente nos llama hermanos a aquellos que tenemos a Jesús en nuestro corazón, que somos templo del Espíritu Santo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Se fija? Por eso Jesús dijo, Padre, los que tú me has dado, guárdalos. ¿Quiénes? Los hijos que Dios el Padre se los dio a él. ¿En qué sentido? Que Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, si el Padre no le trajere, ¿no es cierto? Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Por eso Jesús dice aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Dios, ¿no es cierto?, por así decirlo, nos dio un regalo, le dio un regalo a Jesucristo, y ese regalo es la iglesia. Somos usted y yo, personas lavadas y limpiadas por la sangre bendita del Cordero de Dios. ¿Cuál? ¿La última, hermana Yesenia? Perdón, Gisela. Estamos leyendo Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2 del versículo 9 al 14. Hebreos capítulo 2 del versículo 9 al 14. Y la anterior que leímos fue Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8. Hermana Mónica. Hermana Mónica. Sí, quería consultar referente a lo último que usted estaba hablando, ¿no es cierto? Jesús, él fundó, por decirlo así, la iglesia, ¿no es así? La que le pidió a su padre. Él hacía la voluntad, sí, él hacía la voluntad de Dios Padre, y cumplía las leyes. Cumplió pero todo. la pregunta es que, no es que quiera ser cautelosa ni nada, pero el ¿Ya? hecho de que él hubo un cambio, porque él, es que esa es la parte que no me, ¿cómo explicarlo? Porque, a ver, hubo un cambio porque Jesús no vino al pueblo de Dios, él vino a todos. Él de ahí yo creo que hizo un cambio en introducir a los gentiles o a los que estamos afuera como parte de su iglesia también, porque si no él hubiera dicho, no, a ver, aquí ordenemos la cuestión, aquí yo vengo solamente al pueblo amado de mi padre, que es Israel, a las 12 tribus, los que son descendientes. Sin embargo, él ahí hizo un quiebre, por eso usted me corrige si me equivoco, y él dice, ve por todo el mundo, ¿no es cierto?, le dice a los apóstoles para que se pregunten. Entonces ahí no incluye a todos, incluye a todo, y hay una parte que me gustaría aprenderla después porque me quedan muchas dudas. Hay un capítulo de Hebreos 10 donde no caché mucho el Pedro ahí, como que no entendía mucho, parece como un poquito porfiado, porque parece que Dios le dio una revelación, él no lo quiso hacer, y hay un centurión que sí obedece a Dios. Entonces
¿A dónde quería llegar con la pregunta? Es eso, que claro que causó algunos cambios Jesús, no fue así táctico, así como cuadradito en venir a hacer, vengo a esta orden y me voy. Entonces, se contradiciría a la pregunta que yo hice anteriormente. Claro que Jesús hizo cambios, por eso le quiero yo, si estoy bien o estoy equivocada. Hubo cambio, ¿no? Porque el hecho de habernos permitido a las mujeres ya ser parte más allá de... Porque él introdujo, María Magdalena no solamente fue un símbolo femenino en el aspecto de que muchos lo han tomado como la novia de Jesús y eso ya es blasfemia, etcétera. No, pero es que es una visualidad de que Dios quiso decir que la mujer teníamos la misma igualdad que el hombre. En el fondo eso. Él no lo explica así, pero se entiende los que vamos con el espíritu entendiendo estas cosas. Él quiso igualdad, decir que la mujer tenía la misma inteligencia y capacidad de administrar y guiar y opinar igual a un hombre, que no podíamos ser despojadas, porque acuérdese que la parte patriarcal, que muchas religiones han tomado, han hecho un daño terrible, y estamos viendo en los últimos tiempos posteriores la violencia como ha incrementado, por creernos siempre ser la mujer torpe, estúpida, o siempre como que no es igual. Entonces, para Dios y para Jesús, nosotros éramos la misma situación. Ahora, en ese entonces él hizo cambio ahí, en darle respeto, dignidad, de reedificar a la mujer, ya que él también a su madre, él siempre la respetó y no fue una utilización nomás. Y de la misma manera quiso incluir a la gente, muchos que eran comerciantes, ignorantes, cojos, mudos, usted sabe que fue muy criticado por eso. Entonces, hubieron quiebres que a mi juicio es sí. La pregunta que yo le hago es que si eso es así. Porque si lo llevamos al contexto social de ahora, claro, nosotros, por ejemplo, ahora quebrar una estructura, ¿como cuál? Por ejemplo, ¿cuándo usted se habría imaginado que iba a dar una clase online donde teníamos que ocupar esta tecnología? Y muchas veces Dios nos enseña eso, dice, oye, no todo así es como decimos nosotros, porque ustedes y yo tenemos una jerga más o menos igual, cuadradita, no, sino que también Dios no es así, no sé cómo explicarlo para que lo entendieran los hermanos, él también quiebra esquema, también dice, oye, no, pero ¿por qué no pudimos ocupar esto? Y Él nos está enseñando a lo mejor una manera de ver la cosa y de que el mensaje se entregue de la misma manera óptima, pero con cambio. No sé si me sigue la idea, porque muchas veces se va como al pie de la letra en todo y se malinterpreta a lo mejor los fundamentos, el principio o lo que el espíritu, que es lo que él quiere explicar, porque muchas veces no va por ahí el enfoque. Yo vuelvo a insistir, a mí me da la impresión de que él sí quebró esquemas, de que sí él hizo nuevas estructuras sociales y que sí nuevamente introdujo a la iglesia en el mundo, con muchos cambios que generalmente después se fueron distorsionando, como cambios políticos, sociales, económicos, etc. Jesucristo, ¿no es cierto? Primero vino a la nación de Israel, dice, a lo suyo vino, tal como decía la hermana Gisela ahí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, la nación de Israel. Entonces, como la nación de Israel rechazó al Mesías, vino la iglesia, vino la predicación a los gentiles. Entonces, el lugar esa vacante que dejó Judas Iscariote, que se ahorcó, se mató y todo el asunto, la ocupó el apóstol Pablo. Y Dios lo levantó al apóstol Pablo para llevar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, ya porque la nación de Israel rechazó a su Mesías, lo crucificó, lo mató y todo. Bueno, yo siempre he dicho, a ver, los que pidieron la crucifixión fue la nación de Israel, claro. Los que ejecutaron la orden fueron los romanos, pero por la causa por la cual Jesucristo murió fue por todo el mundo, los pecados de toda la humanidad. Pero él vino específicamente a la casa de Israel, a su nación, a sus paisanos, ¿ya? Pero lamentablemente, como lo rechazaron, vino también la salvación a los gentiles, ¿ya? Ok, esa es una parte. Entonces, la diferencia está en que a Israel se le dio montones de leyes, preceptos y cosas así que Jesucristo solamente él cumplió, ¿ya? Israel no las cumplió. Entonces, cuando ponemos la fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido toda la ley. Por eso es tan importante nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Ya, la diferencia está en la iglesia. La iglesia nació en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando vino el Espíritu Santo. Ahí nació la iglesia. Y de ahí hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Todas las personas que confían en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador personal de sus vidas, forman parte de la iglesia, no importa la nacionalidad. Entonces, si usted quiere tomarlo eso como un cambio, sí hubo un cambio, por así decirlo, pero Jesús cumplió todos los mandamientos y toda la ley, todo, no abrogó nada. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una ley de amor, amar a Dios y amar al prójimo, ¿ok?
Y por último, con respecto a la mujer, ¿no es cierto? Claro que sí, Jesucristo dignificó a la mujer, porque en la cultura en Medio Oriente, sobre todo, ¿no es cierto? La mujer es mirada como un simple objeto, ¿no? ¿Ya? Y Jesús no, Jesús dignificó a la mujer en el matrimonio, en la relación con Dios, en todo, ya, pero no, la mujer no debe, por así decirlo, sobrepasar la autoridad del hombre, ¿ya? Eso está malo, eso está incorrecto. Bien, sigamos. Estamos viendo, ¿no es cierto?, que vamos en el versículo 13, ¿ya? Y por último yo le dije el versículo 14, lo que leyó la hermana Hulda Limarí, que es mi hermana. Dice, así que aquí viene lo esencial del capítulo 2 de Hebreo, del versículo 9 al 14. Lo esencial es lo siguiente, escuche. Así que dice, por cuanto los hijos, nosotros, la raza humana, participaron de carne y sangre, somos seres humanos, ¿ya? Él, se refiere a Jesucristo, también participó de lo mismo. Dios se hizo ser humano ¿en quién? En Jesucristo, dice, para destruir por medio de la muerte, Jesús murió, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Subraye ese versículo, guárdelo, no sé, enciérrelo ahí en un marco, no sé, lo que sea. Es muy importante, Hebreos 2:14, que Jesucristo se hizo ser humano, ¿no es cierto?, y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Así como la muerte entró, ¿no es cierto?, el pecado entró con Adán, con Jesucristo, ¿no es cierto?, Jesús destruyó, el mismo Dios hecho ser humano, destruyó a la misma muerte. En otra parte dice, oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la muerte el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, y Jesucristo en la cruz del Calvario lo destruyó, lo anuló, le quitó todo su poder. Hermana Mónica. Hermano Rudy, yo nunca he podido entender eso. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he escuchado que Dios dio la vida por nosotros, todo eso, pero nunca he podido entender en qué aspecto, porque si usted habla de la muerte, que Él destruyó, pero nosotros tenemos que pagar nuestros pecados a través de la muerte, todos tenemos que morirnos, po. Entonces, ahí no comprendo cómo. Claro, el efecto del pecado todavía en nosotros es la muerte, por hermana querida, pero una vez que ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 50 al ¿Ya? 58, 63, se olvida la muerte en victoria, ¿no es cierto? Porque ya después, una vez que ocurre la resurrección de los muertos y la transformación nuestra en el rapto, arrebatamiento de la iglesia, la muerte ya no tendrá autoridad sobre nosotros. Pero por ahora, el efecto del pecado en nuestra carne como humanos todavía es la muerte. Ahora, ¿cómo destruyó Jesucristo a Satanás? ¿Ya? ¿Cómo lo destruyó? Para decir, ¿cómo le arrebató la llave del infierno, le quitó la autoridad, todo? Que Satanás, ¿no es cierto?, tenía todo el derecho de matar a la raza humana, porque la raza humana somos pecadores y somos culpables delante de Dios. Delante de Dios, el que es pecador es culpable. Y como es culpable, Satanás tenía todo el derecho. Pero resulta que no tenía derecho de matar a un inocente. Y el que mata a un inocente, de acuerdo a la ley de Dios, es culpable. Entonces Jesucristo Jesucristo era inocente, no era culpable como nosotros, porque él tenía dos naturalezas. Satanás no tenía derecho a matarlo a Jesús porque Jesús era inocente, era sin pecado, como humano. Él nunca pecó, nunca falló. A nosotros sí, a toda la raza humana sí. Pero ¿no es cierto?, como mató, por así decirlo, a Jesucristo, entró la muerte, entró en el cuerpo de Jesucristo, ¿no es cierto?, y murió, ¿ya? Mató a un inocente, y al matar a un inocente, delante de Dios, Satanás se constituyó como culpable. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, dice aquí, por medio de la muerte, ¿no es cierto?, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por eso lo destruyó. No es que Jesús le hicieron un gallito así, ¿no es cierto?, y Jesús le ganó la fuerza al diablo. No, no. No, es que legalmente ya Satanás no tenía derecho a matar a un inocente. Sí, a los culpables. Obviamente los culpables eran todos de él, pero este era inocente. Entonces, como Jesucristo era inocente, ya Satanás no tenía derecho a matarlo. Y como lo mató, porque entró la muerte, no se olvide que la muerte, el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, ya, delante de Dios Satanás fue declarado culpable por matar a un inocente. En este caso Jesucristo. No se olvide que Jesús tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. El que murió en la cruz del Calvario fue 100% hombre, porque Dios no puede morir. Dios es eterno. No sé si le respondo, hermana Mónica. Sí, estaba pensando en eso y estaba preguntándome, por ejemplo, en referente a la pasión y muerte de Cristo, ¿no es cierto?, con el tema de la adivinación. De, él
Él nos rescata, ¿no es cierto?, como usted dice, del abismo, de la muerte que este ser estaba, exactamente estaba haciendo, pero, por ejemplo, la gente antigua, por ejemplo, los romanos que estaban en la época de Dios o antes de él, ¿esa gente también se va a salvar o no? ¿O la promesa de Dios fue para nosotros nomás, de que la nueva Jerusalén y todo esto que va a venir? A ver, si recibieron del momento que crucificaron a Jesucristo hasta ahora, recibieron a Jesús en su corazón, hasta los mismos soldados que crucificaron al Señor, si recibieron a Jesucristo, son salvos. Antes la cosa es distinta. Ya, ellos no cuentan entonces. El que moría antes de Jesucristo estaba sonado. Así de simple, estaba sonado. Estaba sonado. Se iba al infierno, no. Por pecador se iba al infierno. ¿Ya? Y los santos del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac, Jacob, David, Jeremías, Isaías, y a los profetas y todo el asunto, Rebeca. ¿Ellos se fueron al cielo? No, todavía no. Ellos cuando morían, por ejemplo, Abraham, cuando murió, ¿no es cierto?, el viejito ahí, o Moisés, bueno, Moisés fue distinto, pero Abraham, Isaac, Jacob, qué sé yo, cuando morían, iban al centro de la tierra, a un lugar que se llama seno de Abraham o cautiverio, cautividad. Cuando Jesucristo resucitó, tomó a todos los santos del Antiguo Testamento que iban ahí al frente del cielo. Se lo llevó. Eso lo vimos en Lucas capítulo 16. Tomó ese seno de Abraham, cautiverio y la cautividad, y se lo llevó arriba al cielo. Y ahora, los que mueren en Cristo, ahora van al cielo. Su alma y su espíritu, porque su cuerpo se queda ahí apolillándose, agusanándose, muere ahí en la tumba, la parte humana, la parte somática. No sé si le respondo, hermana querida. Ya, muy bien. Entonces. Sí, hermano, gracias. Ya, ok. Entonces, en la encarnación de Dios, Dios se hizo ser humano ¿en quién? En Jesucristo, dice aquí. Así que por cuanto los hijos, es decir, toda la raza humana participaron de carne y sangre, nosotros, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo como ser humano. Dios se hizo ser humano, ¿ve? Aquí lo dice el verso 14. Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Bien, por último, ahora sí, hermana Patricia. Tenemos hartas citas bíblicas, pero vamos a seguirla desarrollando el próximo viernes. ¿Ya? Hermana Patricia, usted va a leer Hebreos capítulo 4 del versículo 14 al 16. ¿Qué es lo que nos dice? Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Muchas gracias, hermana querida. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no se olvide que en el sacerdocio levítico habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes. Sumo sacerdote era uno solo, que entraba una sola vez al año ahí, ¿no es cierto?, al lugar santísimo, con sangre de un corderito, ¿no es cierto?, sin mancha, ahí el corderito tenía que ser perfecto, para expiar los pecados de la nación de Israel, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, cuando vino Jesucristo, con su sacrificio, con su sangre, expió el santuario celestial arriba en el cielo. Por eso es que ahora usted y yo tenemos entrada al cielo, pero no una entrada física, porque cuando oramos, tenemos acceso al lugar santísimo celestial para que Dios escuche nuestra oración. A todo esto, no se olvide que estamos orando por la hermana, hermana para la fe, la señora María José, su mamita que está muy delicada de salud, y por sus hijas, ¿ya? Entonces tenemos entrada a ese lugar santísimo a través de Jesucristo. Eso es muy importante, que traspasó los cielos. ¿Quién traspasó los cielos? Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión. Hermana Mónica. Quería consultarle si ese vocablo del sumo sacerdote y sacerdote es de lo derivado de los egipcios, porque ellos hablaban ellos hablaban del sacerdocio, de todas esas palabras. ¿Escuché mal o las películas que veo me tienen pasado? Claro, en todas las religiones hay sacerdotes, sacerdotisas, una pila de cuestiones, pero acá, en lo que es el sacerdocio levítico, bíblico, Dios escogió una tribu, que era la tribu de Leví. No se olvide que, a ver, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos,
12 hijos. Uno de esos 12 se llamó Leví. De esa tribu de Leví, el Señor sacó, ¿no es cierto?, de los hijos de Aarón para sumo sacerdote y de los hijos de Moisés para sacerdote. Y el resto de la tribu levita tenía que encargarse del tabernáculo, por eso no trabajaban, se dedicaban exclusivamente a eso. Entonces, eso, hermana querida, el sacerdocio levítico que se llama, tiene que ver única y exclusivamente con la Biblia, con la palabra de Dios. El resto, los sacerdotes del dios Sol, de la dios la Luna, de los chinos, egipcios, griegos y toda la cuestión, ya no es ese otro cuento. Esas son las religiones. Las religiones son el intento del hombre por acercarse a Dios. Pero en la Biblia es al revés. Dios se hizo ser humano en la persona de Jesucristo para acercarse al hombre. Es lo que estamos compartiendo ahora en este tema número 5. Estamos Hebreos capítulo 4, vamos al verso 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, no se olvide, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el día de expiación, ya con sangre de un corderito entraba al lugar santísimo. Ahora, si ese sumo sacerdote, que era descendiente de Aarón, ya entraba con pecado, la presencia de Dios lo mataba. Nadie podía entrar a sacarlo, porque el que entraba se iba a seguir muriendo. Entonces, entraba con una cuerda. Si sentían un porrazo, es que el gallo cayó muerto por la presencia de Dios, porque entraba con pecado. Si no se purificaba bien, tenía que estar 7 días purificándose, santificándose, antes de entrar al lugar santísimo celestial. No podía tocar a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a su nieta regalona, a nadie. Nadie podía tocarlo. ¿Ya? Ese sumo sacerdote. Entraba una vez al año en el día de expiación. Entonces, lo agarraban con una cuerda y lo tiraban para afuera. Y tenía que entrar otro en ese día de expiación. ¿Ok? Entonces, Jesucristo, cuando le dijo a María Magdalena, no me toques María Magdalena, porque aún no subo a mi Padre, el sumo sacerdote, repito, no podía ser tocado por nadie. Ni por su mamá, ni por su papá, ni por su abuelito, ni por su abuelita, ni su esposa, ya ni la hija, ni el hijo, ni la nieta, ni el nieto, por nadie. Antes de entrar, ¿no es cierto?, al lugar santísimo. Entonces, por eso Jesucristo le dijo a María Magdalena, no me toques, María Magdalena. Estaba recién resucitado Jesús, porque no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, subo a mi Dios, a vuestro Dios, a mi Padre, a vuestro Padre, etc. Entonces dice aquí, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo nunca pecó, él nunca falló, él no Hermano tenía Rubén, pecado. ¿Sí? ¿Sí? me quiero detener ahí para hacer una pregunta. ¿Ya? Usted dijo de que, ¿no es cierto?, de que haciendo hincapié a las consultas anteriores, ahí hay ahí hay una muestra también de lo que, de la estructura que también quebró Jesús, porque si nos vamos, ¿no es Claro. cierto?, al Antiguo Testamento, donde, ¿no es cierto?, estaba la parte del Levítico, lo que usted estaba hablando, la gente no podía ir a orar abiertamente, pues, tenían que traspasarle como decir, oye, dile a Dios que esto me aflige, o había que purificarse y hacer una sartalada de cosas. En cambio, Jesús nos dejó que podíamos ahora orarle a nuestro Dios Padre en cualquier Amén. momento, en cualquier lugar donde nosotros quisiéramos, lo arrodillamos, Amén. lloramos, no necesitamos ir a un templo, no necesitamos un sacerdote, no necesitamos ir directo a Él. ¿Se da cuenta que Correcto. también ahí hizo un cambio Él? Por Listo, supuesto, ya por van supuesto. 4 cambios Todo ya, ese hermano. cambio, toda esa bendición va a apuntar a Entonces, la era iglesia. para... ¿eh? Toda esa bendición No, va a yo lo apuntar a la iglesia. hago porque, entonces, claro, es que independiente si va a la iglesia o a ellos, el tema va de que, claro que Jesús hizo cambios, pues no vino así drásticamente a decir, no, yo vengo a cumplir lo que mi papá dijo, aquí mi papá dijo que era rojo la cuestión, y decir, no, pues él dijo, no, y van a haber cosas diferentes, aquí vamos a orar. O sea, para mí, él trajo una manera de ver a Dios más simple, porque Por en supuesto, ese entonces, por claro, supuesto. ahora hay que entender de que el pueblo de Israel, en su historia, ellos tuvieron 400 años de esclavitud, corríjame, lo que Sí. cuando ellos salieron, ¿no es cierto?, en camino al desierto y con un Dios que no conocían, o sea, siempre le habían orado, pero nunca lo vieron y qué sé yo, sabían los milagros que estaba haciendo, ellos no sabían manejarse. Pónganse a pensar que nosotros tuvimos un gobierno militar, por favor, no quiero hablar de política, no se entienda, pero más o menos dar el ejemplo, y la gente después no sabe decidir, no sabe tomar cosas, tiene miedo, ellos no sabían hacer nada, ellos venían de una esclavitud, estaban acostumbrados a que todos se lo dijeran, que todo se lo hicieran, y yo a obedecer. Ellos no sabían, y por eso cometieron muchos errores también, no sabían manejarse solo, y Dios tuvo que enseñarles poco menos de todo.
Hay una parte muy hermosa de ahí del Antiguo Testamento donde dice, ¿acaso yo no te dejé tus vestidos iguales? Porque ellos permanecieron 40 años en el desierto dando vueltas por un castigo. No se envejecieron sus ropas, sus zapatos no se hicieron tira. Entonces, era una manera de demostrar lo que Dios lo amaba, pero también Dios le tenía, yo creo que tanta lástima, a lo mejor una palabra muy fuerte, porque ellos no sabían, eran como un animalito que usted tenga todos los días amarrado, un cuarto, y lo suelta y el animal no sabe caminar, no se sabe sentar, porque no sabían hacer nada. Hoy en día nosotros tenemos el regalo de Cristo, ¿no es cierto?, que nos dejó el de ser libre, espontáneo, amarlo de corazón, y seguirlo si querimos o no, y poder orar, como decimos, en cualquier parte, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y directo al Padre. Ahí quería yo llegar. No como antes, Claro. que se tenía que usar estas personas. ¿Sí? Claro, sí, muy bien. En el sacerdocio levítico, ¿no es cierto? Cuando alguien pecaba, tenía que ir donde el sacerdote todos los días en el sacerdote ahí, que estaba en el lugar santo. Ahí en el lugar santo, ¿no es cierto?, entraba el sacerdote, si pecaba, tenía que llevar un corderito, un chivito, una paloma, ya lo que sea. Y ahí el sacerdote sacrificaba y con esa sangre inocente expiaba, tapaba, ¿no es cierto?, la culpa de ese pecador. Pero eso no tapaba el pecado porque el gallo, el hombre o la mujer seguían pecando igual. En cambio, nosotros es distinto, porque Jesucristo, una vez que le abrimos el corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, esa sangre ya nos limpia de todo pecado, ¿no es cierto? Y el Dios nos hace templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿no es cierto?, delante de Dios somos como sin culpa, como que nunca hubiésemos pecado. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos adopta como sus hijos. ¿Y qué nos da? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, aquí Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades como humanos que tenemos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como ser humano. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, con la sangre de Jesucristo, sin mancha y sin pecado, Él expió el santuario celestial, y ahora, ¿no es cierto?, tenemos ese gran privilegio de ya no ir donde un sacerdote, como decía la hermana Mónica, como lo tenía que hacer Israel, sino que ahora, ¿no es cierto?, vamos directamente a través de la oración. Por eso es muy importante orar, no se olvide. Sigamos orando con la señora María José para que le entregue su corazón a Jesucristo, para que su mamita se sane, para que sus hijas, ¿no es cierto?, también se sanen, se salven también, etcétera. ¿Ya? Cuando oramos, hermanos queridos, con esto terminamos, ¿ya? Cuando oramos terminamos por hoy día, seguimos el otro bien. Cuando oramos, hermanos queridos, hermanas queridas, tenemos el gran privilegio de llegar arriba al trono de Dios a través de la oración. Entonces, si usted ora y le dice, Padre, yo te ruego, Señor, que cuide de la señora María José, dale una oportunidad de salvación, y el Señor está escuchando eso. Dios está escuchando esa oración, porque como nuestros pecados fueron lavados, limpiados, tapados, borrados para siempre con la sangre del Señor Jesucristo, esa sangre sin mancha y sin pecado, ¿ya? Dios, ¿no es cierto?, a través de la oración podemos llegar al trono de la gracia, al trono celestial, y el Señor nos escucha, pero no nos olvidemos que la oración no es para torcerle la mano a Dios, la oración es para que se haga la voluntad de Dios, debemos pedir eso, ¿ya? Entonces, el último verso que vimos hoy día, ¿no es cierto?, Hebreos 4 del 14 al 16, hasta aquí vamos a quedar porque ya nos pilló la hora. El otro viernes seguimos con la hermana Miriam, creo que quedó pendiente, y así ahí tenemos hartos versículos bíblicos para leer, harta comida, así que no hay problema. Entonces, para resumir, con estos versículos bíblicos que vimos hoy día, estamos viendo, ¿no es cierto?, que Dios se hizo ser humano ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. No que era un simple profeta, que era un buen maestro, que era un hombre muy bueno, no, era Dios que se hizo ser humano. Y como era Dios, ¿no es cierto?, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso dice el verso 16, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente. A ver, hermana Alejandra Valdivia, hermana Carella, hermana Gisela, hermana Loida, hermana Mónica, hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Pamelita, hermana Patricia, Uldita, hermana Ulda Limarí, yo, todos podíamos resumir el estudio del día de hoy. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sobre todo cuando estamos en problemas y en dificultades. El Señor escucha nuestra oración, el Señor escucha, ¿no es cierto?, cuando nos postramos ante su presencia. Él, claro que nos escucha,
pero para eso tenemos que orar. Entonces, no se olvide que todos los días domingo en la madrugada estamos orando, tenemos una cadena de oración, invitamos cordialmente, ¿no es cierto? Todos cordialmente invitados, pero esto es algo voluntario, no es una obligación. ¿Ya? Yo les invito cordialmente, ¿no es cierto?, para que puedan participar en esta cadena de oración en la madrugada, que es muy bueno, buenísimo, excelente. ¿Por qué? Porque según Hebreos 4:16 dice que acerquémonos confiadamente, no con temor, no con miedo. Entonces estamos orando en la madrugada, estamos ayunando una vez al mes, el último día del mes, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, los días domingo también a las 6 de la tarde tenemos nuestra reunión para alabar y adorar y bendecir el nombre del Señor, etc. Entonces estamos en una actividad espiritual, no la despreciemos, aprovechémosla, porque los días son malos, estamos viviendo tiempos malísimos, en el cual debemos aferrarnos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón. Muy bien, vamos a dejar el estudio bíblico hasta aquí. Si la hermana Alejandra Valdivia necesita, ¿no es cierto?, el estudio bíblico, me avisa para enviárselo, sin ningún problema, un correo electrónico, o la hermana Carela, si gusta, se lo reenvía, no hay problema. No se olvide que las hojitas las pueden imprimir para que les sea más fácil, ¿ya? Y necesito, si hay alguna duda, pregunta o consulta con respecto al tema que vimos hoy día, la encarnación de Dios en su Hijo amado Jesucristo. Vimos Filipenses 2, del 5 al 8, Hebreos capítulo 1, versículos 2, 3, 5 y 8, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 14, Hebreos capítulo 4, del versículo 14 al 16. Hasta ahí quedamos, porque ya nos pilló la hora. ¿Alguna duda, pregunta o consulta? Bueno, la que más hizo pregunta fue la hermana Mónica. Ya. Pero el resto de hermanos, hermanas. Hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Goldita, hermana Pamelita, Loida, hermana Gisela, hermana Canela, hermana Alejandra. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que vimos? El próximo viernes seguimos viendo este mismo tema. Tenemos harto que hablar todavía. ¿Aló? Oye, hermano Rudy, pero los que, por ejemplo, los que faltamos ahí para poder dar los versículos, ahí podríamos dejarlo como tarea para que el otro viernes también se pudiera eh, hacer ¿no es cierto?, un diálogo, y a lo mejor ahí las hermanas, como van a tener toda una semana para leerlo, traer las dudas o las apreciaciones que encuentran referente porque este tema es súper lindo y da para mucho. Por Entonces, eso le yo envié, creo por eso- yo pienso que a lo mejor, claro, muchas están ocupadas, muchas están ahora con la cuestión del partido, no sé, pues y a lo mejor la concentración está en otro lado, y bueno, con tiempo analizarlo y ahí efectuar a lo mejor consultas de las inquietudes que uno trae de niño, porque a veces cuando uno fue niño, a lo mejor, como le digo, el mensaje no fue bien llevado. Uno, me acuerdo que le hablaban de que Dios se enojaba. Yo me acuerdo de eso que decía mi mamá: no, no haga eso porque Dios se enoja. Me tenía todos los días: no, no haga eso porque Dios se va a enojar. No sé si era verdad o no, pero yo no creo. Ahora yo no le digo eso a la Elena. Entonces, yo creo que pequeñas cosas así se pueden ir analizando en la semana, y a lo mejor ahí poderlo bombardear con otras preguntas, porque la idea de las preguntas es aclarar las dudas, obvio, y aprender Claro, mucho más de esto. claro, por eso yo le envío a su correo electrónico todo este tema completito, se lo envía a su correo electrónico, ya, para que usted lo imprima. Si alguien no lo tiene, yo sé que obviamente la hermana Alejandra Valdivia no lo tiene, pero la hermana Carela, si quiere reenviárselo o lo pueden imprimir, ningún problema, de eso se trata. Lo ideal es que lo impriman, yo lo tengo impreso. Entonces ahí usted puede repasar, puede leer, puede estudiar, puede compartir todo lo que usted quiera hacer, sin ningún problema. Bien, ¿alguna pregunta? Hermana Gisela dice que no, hermana Carela, hermana Alejandra, Loida, hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Pamelita. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema? No se olvide, hoy día alcanzamos a ver unos cuantos versículos, no, tenemos harta comida todavía. Entonces, Hermanito si Rudy, alguien ¿sí? ¿Sí? tengo una duda, ya que ninguno de los hermanos o hermanitas tiene alguna duda. Estaba buscando nuestras conversaciones porque en alguna oportunidad yo ¿Ya? le hice una pregunta respecto de qué pasaba con las tribus, los lugares donde no había llegado el evangelio. ¿Se recuerda? ¿Ya?
Y usted me dio unas citas bíblicas y Romano. me da la impresión de que tiene mucho que ver con la segunda pregunta que hizo la hermana Mónica. No sé si usted se recuerda, y si bueno, si no se recuerda, si usted las No, tiene sí me después acuerdo. para que me las ¿se Sí, acuerda? ahí, ¿Me las claro, puede por supuesto, compartir? ahí yo le dije, la respuesta está en Romano, en que en Ya, no me acordaba Romanos de capítulo Romano. 2, claro, en Romanos capítulo 2 nos dice, ¿no es cierto?, que ningún hombre tiene excusa delante de Dios, sino que, ¿no es Amén. cierto?, la conciencia lo justifica o lo acusa, una de dos. ¿Por qué? Porque dicen los gentiles que no tienen ley, los gentiles en cuanto a la nacionalidad, es decir, que no tenían la ley de Dios porque la ley solamente la tenía el pueblo de Israel. Esas Amén. personas, aunque sea Caupolicán, que siempre sacamos el tema de Caupolicán, que Sí, nunca escuchó hablar de Jesucristo, en su conciencia, ya Dios en su conciencia sabe si se van a justificar o los va a condenar. Por ejemplo, Caupolicán lo único que sabía era pelear contra los huincas, contra los españoles, pero nunca escuchó hablar de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo va a juzgar un día Jesús? Por su conciencia, decir, mira Caupolicán, está bien, tú peleaste contra los huincas, los blancos invasores y todo lo demás, pero por ejemplo también mataste a otro fulano de allá, otro de acá, y que se te había rendido y tú le cortaste la cabeza igual. O le pegaste un machetazo en la cabeza y lo mataste. amén. ¿Te fijas? Entonces, por la conciencia, dice Romanos capítulo 2, cada uno, ¿no es cierto?, va a ser juzgado delante de Dios. Que yo quería Específicamente, decirle perdón. sí, le escucho. No, es que yo le quería decir a la hermana Mónica que ella hizo una pregunta que tenía que ver con este tema, entonces ahí le puede servir a ella de lectura ahora, para que le quede más claro, hermanita Mónica. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Si no, para ir terminando. Gracias por eso, que estaba pensando justamente en eso de que Dios a lo mejor los va a juzgar por la naturaleza que ellos tengan, porque hay muchos lugares geográficamente, como los polos de los, ¿no es cierto?, los que viven ahí en la nieve, ellos también de alguna manera Vale. a lo mejor no cometen grandes pecados, pero de alguna manera igual están insertos expuestos qué sé yo, no sé, pues desconocer a Dios y etcétera. Mira, Pero aquí está, nosotros Romanos tenemos 2.14. mm, ¿Se lo leo? sí, dale, Dice, Armen. porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles que no son de la nación de Israel, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, los mandamientos de Dios, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se fija? Ningún hombre va a tener excusa, por así decirlo, sino que todo su conciencia lo va a acusar o lo va a defender. Los que no escucharon hablar de Jesucristo, nosotros no, porque nosotros estamos sonados. Nosotros ya optamos por Jesucristo. La persona escuchó el Evangelio y lo rechazó, ¿son o no? De ahí la importancia de orar por las personas que no conocen al Señor, sobre todo nuestros familiares, nuestros seres queridos. Bien, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ¿alguna pregunta, alguna duda? Antes de terminar, hermana Muriel, hermana Miriam, hermana Pamelita, Todo clarito, mi hermano, gracias. ya, hermana Alejandra, ¿me escuchan? Hermana Alejandra Valdivia, ¿me escucha? Hermana Alejandra, ¿me escucha? No escucho a la hermana. Yo la pago, Ya. mami. Yo la pago, mamá. Ya. Sí, yo voy a pagar todo para después acostarme. Ya, muy bien. Si no hay más preguntas, ¿no es cierto? ¿Alguien levantó la mano? Hermana Patricia, Disculpe, hermano Rubin, ¿me puedo retirar? Que me olvidé entregar un tema bíblico y tengo que entregarlo ahora. sí, adelante, no, hermana querida, no se preocupe, sí, muy bien. Ya. Chao, hermano Rubin, que Sí, Dios les bendiga a todas mis hermanas, mi hermana en Cristo, Adiós, Dios les bendiga. hermanita. Hermana, Oye, hermano Rudy, yo sí, tengo una duda, pero no sé si es referente al tema o no, pues. O la ya, dejamos dígame. para el otro viernes, no sé. Y siempre he tenido una duda, porque siempre dicen que cuando Cristo estaba en la cruz, ¿no es cierto? Ya, Estaba muriendo, él ya, dice,
Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que así fue, ¿no? Pero yo tengo una duda porque dicen que el Padre Dios igual se enojó con Dios, igual como que, ¿cómo explicarlo? Como que Dios perdonó a Cristo porque algo parece que él no hizo bien o algo no pasó ahí. No sé si me No, sigue. no, no, ya, no, a ver, ahí cuando Sí, Jesucristo dijo, Padre, sí, sí, porque él era hombre, po. Él era hombre y él había, según la Biblia, dice de que, bueno, que el Señor aborrecía a la gente que se ahorca y los que están crucificados, no sé cómo el tema, y el Señor, y Cristo como que desobedeció en parte algo que el Padre se molestó. Entonces, no, ¿no? hermana querida, no, aclarémoslo al tiro antes de que nos vayamos a acostar. A ver, cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está refiriendo a los soldados que lo estaban crucificando en ese momento, que le estaban clavando los clavos y todo ese tipo de cosas. Ahora, Dios descargó toda su ira, pero no porque Jesús haya pecado, haya desobedecido en algo. No, nada que ver, nada que ver. Jesucristo, ¿no es cierto?, estaba cargando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, dice, maldito el que es colgado en un madero. Entonces, como Jesucristo fue Sí. colgado en un madero, ¿ya? Él Ujú. cargó toda nuestra maldición. Entonces, por eso, todo el juicio de Dios, Dios el Padre lo cargó en su Hijo amado Jesucristo, ¿ya? El juicio que nos correspondía a nosotros, que nosotros fuéramos juzgados y castigados, Dios lo cargó en su Hijo amado, en Jesús, en Él. Entonces, como estaba cargando Jesús en ese momento en la cruz, estaba cargado de todos los pecados del mundo, Dios quitó su mirada. Pero no es porque Jesús haya fallado, haya hecho algo malo. No, sino, si Jesús hubiese tenido un puro pecado, sonamos. No hubiésemos tenido un Salvador, pero sabemos por la palabra de Dios, ¿no es cierto?, Hebreos 4:15, lo que leemos, que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces, el problema es ahí que cuando Jesús, ¿no es cierto?, se hizo maldición, porque maldito es todo lo que es colgado en un madero, Jesús fue colgado en un madero, ¿no es cierto?, y Dios descargó toda su ira, toda su furia, todo el juicio, lo descargó, ¿no es cierto?, del pecado, a causa del pecado, en su Hijo amado, ¿ya? Y por eso Jesús cargó todos nuestros pecados, pero no era que Jesús haya tenido un defecto, una pifia, o se haya equivocado en algo, no. O sea, como Entonces, que, en ese momento, que Jesús se cuando, sacrificó de todo eso. claro, en ese momento, cuando Jesús estaba ahí agonizando en la cruz del Calvario, Sí. estaba lleno de pecado en la carne, lleno de inmundicia, y por eso Dios quitó su mirada. Y por eso Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre no puede ver el pecado, no puede, Dios no puede habitar con el pecado, no puede. Su naturaleza santísima no puede, imposible. Entonces, como Jesús estaba lleno de pecado en su cuerpo, que eran los pecados de nosotros, toda nuestra inmundicia, ya el Padre Celestial quitó su mirada, y por eso Jesús dijo, exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Pero no es que Jesús se haya equivocado en algo, una pifia, no. Ya. Muy bien. Ya. Vamos a orar. Hermana Gisela, ¿está por ahí? Hermana Gisela. La hermana Gisela salió, hermano, no de No, no no, he dicho nada, no, fue la otra hermana. Amén. Disculpe, hermana hermana. Gisela. Muy bien. Hermana Gisela, Dios le bendiga, por favor. Dele gracias a Dios por este lindo estudio bíblico que estamos teniendo. No se olvide, todavía nos falta harto que estudiar. Tenemos para 1, 2, 3 viernes más. Damos gracias al Señor por la hermana Alejandra Valdivia, que se incorporó al estudio bíblico. Es una hermana conocida de la hermana Carela, así que bienvenida, hermana Alejandra, Dios le bendiga. Esperamos, ¿no es cierto?, que se pueda integrar plenamente al estudio bíblico. Hermana Gisela, despídanos por favor del estudio. Bendiciones. Amén. Padre amado, Señor, gracias te damos este día por la vida, por la salud que tú nos has dado, Señor, por poder respirar. Padre, por estar aquí todavía para poder aprender y gozar, Dios mío amado, de tus enseñanzas, de tu palabra. Este día te damos gracias, Señor, por nuestra nueva hermana integrante del grupo. Rogamos a ti que la bendiga, Señor, que haya podido comprender. Y te rogamos también que puedan cada día llegar más hermanos necesitados, Señor, de tu amor, de tu palabra, de tu conocimiento. Te damos gracias, Señor, por las preguntas que se han hecho
que a todos nos sirven para reflexionar y para reforzar nuestros conocimientos, Señor. Padre, te damos gracias por nuestro hermano Rudy, que siempre tiene la voluntad y el agrado, Dios mío amado, de enseñarnos, de corregirnos, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos que se han unido. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por como dice tu palabra y como dice, Dios mío amado, esta enseñanza de hoy. Te damos gracias por hacerte hombre, Señor, por hacerte hombre y poder conocernos, Señor, por poder llegar a ti, Dios mío, por poder amarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú viniste primero los tuyos, Señor. Y gracias, Dios mío, porque pudimos nosotros ser anexados, Dios mío amado. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque dice que podemos acercarnos confiadamente, Dios mío, al trono de tu gracia para alcanzar misericordia. Te agradecemos porque tú eres justo, justo y 3 veces justo, santo y 3 veces santo. Te agradecemos, Señor, por hacerte hombre y querer salvarnos, Señor, a nosotros, viles, Señor, pecadores, Señor. Gracias te damos esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y por todo esto, Dios mío amado, todas estas cosas, Señor, te pedimos una gran bendición para nosotros, para esta noche, para que esta palabra quede en nuestros corazones, Señor, y no se vaya, para seguir reflexionando. Mañana también para poder orar, Dios mío amado, por tantas peticiones, por los enfermos, Señor, por la hermana que estamos orando para que convierta su corazón y se entregue a ti, Señor, y por cada una de las peticiones, por los enfermos, Señor, por cada una de las cosas que tenemos en nuestro corazón. Y también por los que han partido, Señor, por los que han partido en tu presencia, Señor, para que estén en paz, Señor. Gracias te damos por haber orado, por haber estado reunidos, y todas estas cosas y misericordias te las pedimos en el santo y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.